Titulamos la columna de hoy, día 440, Macri, Karina, Caputo, del triángulo de hierro al de la presión. Porque el criptogay crece como un incendio y amenaza con derretir el triángulo de hierro del gobierno libertario. El presidente, Javier Milei, su hermana Karina y el asesor, Santiago Caputo. Cuando muchos lo daban como una especie de muerto político, Mauricio Macri, que atravesaba un PRO vaciado por los pases de dirigentes a las huestes libertarias, sus reiteradas críticas al entorno de Milei y la falta de equipo pasaron a darle razón. Se hizo famosa la frase de Macri de Milei es solo él, su hermana y las redes sociales, o sea, esto último como sinónimo de Santiago Caputo. Su objetivo de máxima, el de Macri, podría ser despejar a la hermana y al asesor estrella de la ecuación del poder libertario y sustituirlo por sus propios allegados o en el medio otro tipo de concesiones. Macri tiene la llave en el Congreso para alcanzar los 2/3, el número fatal para Milei que le posibilitaría un eventual avance del juicio político. Y este poder se le vence el día 10 de diciembre de este año, cuando se renueva el Congreso y la Libertad Avanza pueda ganar una mayor representación y sea menos dependiente del PRO. Karina, bajo fuero por las acusaciones de cobro de coimas, Santiago Caputo, acorralado por su intervención en la entrevista del presidente con el periodista Jonathan Viale, y si se quiebra el tridente del gobierno, la gestión libertaria como la conocemos podría dejar de existir y pasar a ser otra cosa. Por eso decidimos comenzar la columna de hoy con esta canción de Tommy James que lleva como título No hay dos sin tres. El momento de la crisis, del escándalo, son tiempos que se aceleran. Una semana, un día, una hora en medio de semejante caos hace que todo cambie y sea suficiente cualquier momento pequeño para hacer cambiar toda la estructura. Recordemos que hace 2 semanas el gobierno parecía invencible, estable, y la oposición no encontraba su rumbo ni su identidad. ¿Qué fue lo que pasó? Cómo el gobierno pasó de uno de los momentos de mayor fortaleza a la peor crisis desde su inicio. El conflicto no fue por un planteo de la oposición, ni lo golpeó una crisis climática como los terribles incendios en la Patagonia. La crisis vino desde dentro, más precisamente desde el centro del triángulo del poder. Por un lado, uno de los vínculos que gestionó su hermana Karina Milei con Mauricio Novelli, un joven trader financiero, dio lugar a la ya célebre Hayden Davis y su criptoestafa. Aún no podemos saber si Milei es cómplice o víctima de esta gente. Lo que sí sabemos es que las reuniones con él las organizó su hermana Karina, a quien desde varios sectores comenzaron a indicarla como una especie de cajera, obviamente entre comillas, la misma que ahora acusan de cobrar coimas para llegar al presidente, una suerte de dueña del peaje personal. Y luego, cuando quisieron enfrentar comunicacionalmente la crisis, el error se agravó por el otro vértice del triángulo, Santiago Caputo, la comunicación, el genio de los trolls pago, la fake news y la big data. Vamos a compartir algunos fragmentos de la crisis desatada por estos vértices del triángulo de hierro y luego analizaremos eventuales posibles del plan de Macri. Vamos primero a escuchar ahora a Charles Hoskinson, es un empresario cripto norteamericano que está refiriéndose al intercambio que tuvo con el entorno de Milei cuando vino a un encuentro llamado Tecnoforum el año pasado en la Argentina, donde estaba el presidente. La idea de Tecnoforum era traer inversiones tecnológicas al país y hasta ahí todo estaría muy bien, sería todo legal, pero vamos a escuchar el fragmento y le vamos a pedir a nuestro locutor Elian López Caucero que traduzca en vivo las palabras del empresario. Charles Hoskinson textualmente nos dijeron que si nos das algo podemos arreglar una reunión y pueden pasar cosas mágicas. Los organizadores de este foro tecnológico dijeron, miren, el presidente va a venir, ustedes pueden sentarse y tener una gran conversación con él. Yo pensé, esto va a ser emocionante. Y pasó de vamos a tener una conversación a hacer una mesa redonda con expertos de la industria como tú, con el presidente. Y entonces fuimos, esperamos todo el día y al final fue solo, va a ser un apretón de manos y sacarse una foto. Ok, eso es un poco un cambio de tema, ¿no? Pero dijimos, bueno, nosotros ya habíamos hablado con todos sus contactos, hablamos con ministros y otras personas, con Federico Sturzenegger, que era el hombre con el que queríamos hablar, porque era el ministro de regulación. Queríamos averiguar si había oportunidades para colaboraciones público-privadas, porque yo veo a la Argentina como un mercado de trabajo. Estamos construyendo una billetera de Glaze Wallet allá, estamos creando empleos. Firmamos un acuerdo con Globant, una empresa de 20
20.000 desarrolladores. En realidad no necesitamos ningún acuerdo con el gobierno argentino. Simplemente nos preguntamos qué quería hacer Milei. Encontramos a mucha gente a lo largo del camino y nos dicen, hey, sabes, nos das algo y podemos conseguirte una reunión y pueden pasar cosas mágicas. Yo dije, eso sería una violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. No podemos hacer eso, y entonces dejaron de hablar con nosotros. Quien también dijo esto mismo es Zach Guzmán, un periodista norteamericano, especialista en criptomonedas y temas tecnológicos en general. Vamos a leer su tweet. Zach Guzmán, periodista especializado en criptomonedas, que aseguró que los fundadores de Tech Forum vendían el acceso a Milei. A ver, sigue así. Si quieres saberlo, es porque todos los caminos conducen a la conferencia Tech Forum en Buenos Aires el invierno pasado. Los fundadores del foro, izquierda-derecha, vendieron el acceso a Milei. Aún les queda saber más y tal vez sirva para demostrarlo en un acrónimo que es DIOR con Y, sobre las personas antes de tuitear sobre los proyectos. Este acrónimo DIOR en inglés es compuesto por la frase Your Own Research, que significa haz tu propia investigación. Para quienes nos escuchan por la radio, en la foto aparecen varios asistentes al encuentro junto con Milei. A la derecha de la foto está Mauricio Novelli, uno de los denunciados por el periodista en relación a cobrar el acceso a Milei. Novelli, junto a Manuel Terronés, quien se encuentra a la izquierda en la foto, se contactaron con Karina Milei, quien les organizó una reunión con el presidente en la Casa Rosada. ¿A quién llevaron a la reunión? A Hayden Davis, el creador de ese libro. Luego, el experto en criptomonedas Nick O'Neill no solamente dijo que tiene 100% chequeado de que Javier Milei participó de una estafa, sino que plantea que está seguro que los creadores de ese libro le pagaron a personas del entorno del presidente. Por otro lado, personas que no tienen nada que ver con este escándalo no solamente dijeron que alguien del entorno les quiso cobrar la llegada al presidente, sino directamente apuntaron con nombre y apellido a la hermana del presidente, Karina Milei. Vamos a escuchar a Juan Carlos Payarol, que es el orfebre que normalmente ha hecho los bastones de mando presidenciales, decir lo siguiente. En septiembre de 2023, Karina Milei me pidió $2.000 para acceder a un encuentro con el entonces candidato a presidente. Escuchémoslos en sus propias palabras. Carlos Maslatón es un muy buen cliente mío y fue un muy buen cliente hace 2 años atrás. En ese momento, Javier Milei estaba apareciendo, haciéndose notar con sus protestas y eso, en los canales de televisión. Y me dice, mira, me gustaría que lo invites a comer, porque es un chico que promete. Dale, decile. No, llámalo vos. Entonces me deja el teléfono de Javier. Yo lo llamo y Javier me dice, habla con mi hermana, con Karina, que ella es la que maneja mi agenda. Entonces cuando yo hablo con Karina, me dice ella, como no, el miércoles vos me digas, yo le aviso a Javier y él va a pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar $2.000 en una cuenta, y me pasaba un número de teléfono. Esto salió en TN, en el horario central de del canal de noticias del Grupo Clarín. En el canal de La Nación Más, Cristina Pérez, periodista pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que hay al menos 3 fuentes que le indicaron que el entorno de Milei cobra coimas para acceder al presidente. Vamos a escuchar el siguiente fragmento donde Cristina Pérez dice: hay un círculo de entorno que ofrece o pide plata a cambio de acercar empresarios al presidente. Ahora, abrevando en este problema de los círculos de lobby, yo te digo algo. Hay gente que por lo bajo dice que sí hay un círculo de entorno que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente. Eso es muy grave, Cristina. Eso ya tiene que haber, si es que ocurre, ya tiene que haber un sistema para controlar ese lobby. Porque hay una cosa que dijo ayer Milei, yo me quedé pensando, tengo que poner una muralla para que no sea tan fácil llegar a mí. No puede ser que el hecho de que sea fácil implique para cualquier entorno del presidente, y obviamente yo no te estoy diciendo esto por suposición, porque por lo menos 3 fuentes me hablaron de situaciones de este tipo con un entorno que ofrece esto, es más, que puede llegar a ser capaz de cobrarlo y de nunca sentar con Milei a la persona a la que le ofreció este servicio.
Si Milei echó al ex titular del ANSES, Osvaldo Giordano, por lo que votó su esposa en la discusión de la ley Bases, y echó a Sonia Cavallo, la representante argentina dentro de la EA, por lo que escribió su padre, el exministro Domingo Cavallo, en su blog personal, ¿echará a Luis Petri, al ministro de Defensa? Realmente las ramificaciones de la crisis desatadas por el Cryptogate son interminables. Obviamente echará a Luis Petri. La pregunta es por qué su pareja es la periodista Cristina Pérez, quien acaba de decir, de denunciar que 3 fuentes le confirmaron que se cobra por hacer una reunión con el presidente. Pero la Libertad Avanza no solo cobraría el acceso a Milei. Según la diputada Lourdes Arrietas, es integrante de la Libertad Avanza, también se cobran las candidaturas. Estas versiones sobre el cobro de candidaturas durante la época de la campaña fueron varias las denuncias que se hicieron. Pero escuchémoslo ahora en retrospectiva a la propia diputada hablar de su propio caso. Lourdes Arrieta: la plata para mi candidatura la puse yo, 60.000 pesos vendiendo cremas. A ver, la gente de la Alianza creía que Javier no iba a ser presidente, que no iba a sacar más que un diputado. Yo puse la plata para la candidatura, sí la puse yo, 60.000 pesos, vendiendo cremas para caminar la calle. No recibí absolutamente nada y acá estoy. La verdad es que no sé cómo se manejaron en otros lados, pero honradamente puedo decir que estoy ocupando una banca de la cual milité y le puse todo el corazón. Si José Luis Manzano se hizo célebre acuñando la frase robo para la corona en los años Romerta para referirse a la corrupción menemista, se podría decir que el cobro de peajes para acceder al presidente, como antes el cobro por acceder a candidaturas, sería una forma adaptada de aquella frase. La oposición, aún golpeada por protagonizar gobiernos que decepcionaron a gran parte de la sociedad, intenta capitalizar de diferente manera la crisis del gobierno. Macri, quizás uno de los políticos más astutos del país, puso en pie una táctica de tenaza, por así decirlo. Por un lado, presiona para esmerar al llamado entorno del presidente y por el otro envía señales, gestos de punto de quiebre de la política argentina que está en sus manos. Es decir, él controla la cantidad de diputados necesarios, indispensables, para llegar a los 2/3, el número que terminaría con el gobierno después de un eventual juicio político. Desde dentro del gobierno hay todo tipo de pase de facturas. Santiago Caputo, Karina Milei y parte del Triángulo de Hierro, pero tiene también el gobierno otros triángulos de poder que le responden. Uno de ellos conforman el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el vocero Manuel Adornis, que ambos salieron a criticar a Santiago Caputo. Vamos a escuchar fragmentos del pase de facturas de Franco a Adorni y a Caputo. Ayer, en la nota con el presidente, en un momento, el presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter, sí, y en la charla con Jonathan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o quién lo iba a acompañar en el proceso judicial, y el presidente empieza a hablar de Mariano Cuño Libarona, del Ministerio de Justicia. El presidente, por supuesto, no está en lo fino jurídico. Está bien. Equivocado, en mi parecer y en el parecer del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque... Bueno, no había nada malo de lo que se había dicho. No había nada malo. Nada. Y de hecho, el Santiago Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Pero de hecho terminó la nota y el presidente le dijo: Santiago, esto es innecesario. Es que fue necesario. Está bien. Sí. Y de hecho fue lo que le transmitimos después a Santiago. Santiago habitualmente no está en las notas, entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto. Qué incómodo es esta situación de estos periodistas que tienen que interventar a estos funcionarios a los que tienen que darle la razón, ¿no? Vamos a pasar al siguiente fragmento. Guillermo Francos, jefe de gabinete, afirmó que Milei se enojó con la interrupción de Santiago Caputo en la entrevista de Jonathan Viale por TN. Lo interrumpió por una estupidez. Escuchémoslo en palabras del propio Franco. ¿Es cierto que el presidente se enojó con la interrupción en la entrevista? Sí. Se enojó, por supuesto, porque además incluso se enojó sin saber que esa parte iba a salir al aire, ¿no? Lo cual fue antes se enojó. Antes de que trascendiera la imagen, digamos. Bueno, sí, se enojó con Santiago Caputo, que le pareció una irresponsabilidad que sin ninguna
acuerdo previo con el conductor del programa, interrumpiera, pero además que interrumpiera para una estupidez, ¿no? Porque no, la verdad es que cuando uno mira la causa de la interrupción, dice, pero ¿cuál es el sentido, no? Claro. De todas maneras, me parece que también Santiago Caputo habrá aprendido una lección, ¿no? Claro. Que nadie es superpoderoso, ¿no? Que todas las cosas tienen sus límites, el presidente se lo ha marcado y eso me parece importante, ¿no? Ahora, cuando Caputo hace eso, lo hace con la intención de que no hubiera una equivocación y se equivoca. Yo creo que fue una falta de criterio de él. ¿Esto será el acta de defunción del asesor estrella del presidente, una suerte de guillotinamiento anunciado? Según diferentes Caputo había presentado la renuncia, el presidente se la rechazó. Entonces, Santiago Caputo, alguien que opera desde las sombras, que no necesita ser votado y ni siquiera mantener una imagen pública como Karina, y el propio presidente, se estará llevando la marca, por así decirlo, estará concentrando adrede las críticas en su persona para desviar la atención de Karina Milei y el escándalo de los peajes a su hermano. Karina es Milei, su hermana es el jefe para el propio presidente. Herir a ella es herirlo a él. Vemos como todo lo sólido, como siempre, hasta el hierro de ese triángulo se desvanece en el aire, en este caso la crisis de Libra, por un presidente que no parece entender no solo las atribuciones y obligaciones de su cargo, sino que parece desconocer hasta las mismas leyes que nos caben a todos los ciudadanos. Por su parte, Mauricio Macri avanza con su plan y por lo pronto su táctica es la de desgastar el entorno de Milei. Vamos a escuchar la última declaración de él al respecto, una estafa para mucha gente, pidió que haya una investigación muy seria y dijo, hemos visto un presidente descuidado y mal rodeado. Lamentablemente lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado, del cual yo no dudo de su honestidad. Yo tuve una relación personal de afecto con él, que la verdad que es muy linda, pero tiene que rodearse mejor, ¿no? Claramente él ha quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente, y con lo cual esto amerita una investigación seria para intentar entender qué es lo que pasó, por qué pasó, y la investigación tiene que ser realmente encarada con celeridad, porque como argentino preferiría yo primero saber por qué sucedió esto antes que la SEC, que ya anunciaron en Estados Unidos, y el FBI, que van a hacer lo mismo, nos vengan a decir ellos qué es lo que pasó, ¿no? Las preguntas no solo se deben centrar en la capacidad de Macri de quitar de su camino el entorno de Milei. Ahí vale recordar de que Macri, siendo presidente, hizo despedir a Santiago Caputo del equipo de Jaime Durán Barba cuando lo criticaban a él y a su jefe de gabinete, y que hay una enemistad preexistente. Además, es pertinente preguntarte si Milei se deshaciera del mismo entorno que lo llevó a ser de un economista invitado a la televisión a presidente de la Nación en solo 3 años, no sería su propio fin. En este momento se recuerdan las advertencias que hacía Juan Grabois cuando dijo que Macri tiene un acuerdo con la vicepresidenta Victoria Villarruel para deshacerse no solo del entorno de Milei, sino del propio presidente. En relación al presidente, que puede enfrentar penas en tribunales norteamericanos por el criptoescándalo, se agrega las recientes declaraciones de Malatón diciendo que si se comprobase que el presidente escribió un tuit en carácter de presidente, las demandas que podrían hacer los damnificados en Estados Unidos no solo serían al propio presidente, sino al Estado argentino. Un error que se le atribuye a su hermana, la persona en la que más confía, y a que todo el mundo queda bajo sospecha que haya sido ella, pero a mí me queda también la razonable sospecha de que haya sido el entusiasmo del propio presidente, imitando chapuceramente las monedas de Trump y su mujer, y las de Bolsonaro y su hijo en Brasil, y que su hermana hoy esté recibiendo por el caso de las criptomonedas, que es algo que a lo mejor tuvo más que ver con el propio entusiasmo del presidente, emergen todas las críticas a la hermana por haber sido la abridora o no de los peajes que permitan llegar al presidente por otros motivos. ¿Por qué el creador de Libra, Davis, dijo que había $100 millones que eran de la Argentina y esperaba instrucciones de Buenos Aires para enviarlos
sería parte de los 300 millones que ahora se calcula que él embolsó. ¿Por qué esos 100 millones de dólares eran de la Argentina? El genial escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez dijo que no hay soledad comparable a la soledad del poder y que el poder termina siendo un sustituto del amor. Milei, para sobrevivir como presidente, tendrá que dejar atrás a quien más ama. ¿Estará dispuesto a hacerlo? Tiendo a creer que no. Vamos a seguir todo este proceso de crisis en el gobierno y continuaremos analizando el impacto que esto tiene en la vida de los argentinos. Mientras tanto, nos vamos con No hay dos sin tres de Tommy James. Su amor, el sol es brillar.